Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Primero quiero agradecer al CAE por la amable invitación a Mujeres Líderes de la Construcción y que nos hayan participado para poder estar en este magnífico evento, ¿no? Que además es cumbre de mujeres y es importante el tema de la visualización, ¿no? De hecho, estamos aquí personas que estamos capacitadas, con experiencia y eso implica que también nos podemos visualizar como tal, ¿no? Entonces, encantada de participar acá con mis copanelistas, Claudia y con Natalia, que es mi tocaya, además, ¿no? Me ha encantado mucho toda la introducción que ha hecho Claudia con referente justo a la asistencia técnica dentro de los contratos estandarizados. Y muy importante algo que dijo, ¿no? Porque ANIN en estas disposiciones generales ya introduce lo que es la asistencia técnica, que de hecho existe, o sea, no es que no exista, no digamos que no está regulado dentro de la ley o no se encuentra, digamos, un procedimiento o trazabilidad sobre eso, ¿no? Entonces, dentro de lo que Claudia comentaba antes de empezar, porque yo voy a hablar sobre todo del tema de los elementos claves en la implementación de esta asistencia técnica, sobre qué desafíos y limitaciones hay y cuáles serían las mejores prácticas, ¿no? Para la coordinación de esta asistencia técnica. Pero me quiero quedar con algo que dijo Claudia acerca del concepto que hay de asistencia técnica, ¿no? Y que yo quiero traerlo como que es el apoyo especializado, ¿no? Para mejorar todas las capacidades, ¿no? En este caso, para mejorar las capacidades del Estado peruano, ¿no? De hecho, el Estado requiere de distintas asistencias para poder desarrollar distintos proyectos, sean de infraestructura, educación civil, etcétera, ¿no? Entonces, como tal, esta asistencia técnica se da a través de consultorías, que lo comentaba también Claudia, a través, en la ley de contratación del Estado, a través de la supervisión, y sobre todo son asesorías en proyectos de infraestructura, ya sea desde la parte inicial, que es el diseño o el proyecto, que le llamamos proyectista, hasta la supervisión, que hace el acompañamiento, ¿no? Y en los contratos estandarizados, dependiendo de cuál es, pues es el gerente o es el ingeniero el que hace ese acompañamiento, ¿no? Luego, otra cosa principal es la capacitación, sobre todo para poder tener formación en habilidades técnicas y gerenciales, que eso es muy importante. De hecho, Claudia lo mencionaba casi al final, la importancia que tiene el profesional de las entidades públicas de capacitarse y también un cambio, ¿no? De mentalidad, ¿no? Y de hecho, todo está acompañado a través de los soportes técnicos que ahora no es que esté de moda, sino que llegó y se instaló, que es la inteligencia artificial, y son justo herramientas que tenemos que implementar y tenerlas, ¿no? Para poder tener un mejor desempeño dentro de eso. En cuanto a los elementos claves de la implementación de la asistencia técnica, concordamos en que es vital en la gestión de los proyectos. Hay que implementarlos en la gestión del proyecto. Vuelvo a repetir, ANIN lo ha hecho a través de unas disposiciones generales, pero se vienen haciendo a través de los contratos generales, contratos estandarizados, perdón, distintos que se da. La primera asistencia técnica que se está dando en el Perú y se dio a través de los panamericanos han sido las PMO, ¿no? Que han venido a través de un contrato de gobierno a gobierno. Entonces, tenemos un primer nivel de asistencia técnica que se ha dado y es a raíz de esa asistencia técnica de las PMO que se ha estructurado, ¿no? Se ha estructurado una serie de parámetros para poder desarrollar los proyectos de infraestructura. Nombro los panamericanos porque es el primero más conocido, de hecho, a través de G2G, y a partir de ahí hemos tenido una serie de secuencias en las que empiezan a introducirse los contratos estandarizados en el Perú. NEC, que llega de la mano, digamos, que del G2G con UK, y FIDIC, que en apariencia parece que llega a partir de firmarse PMO, perdón, G2G o con Corea o con Francia, pero como comentaba Claudia, y de hecho ya lo ha mencionado, que ha sido una de las profesionales que ha trabajado ya con FIDIC anteriormente, pues esto es un contrato que viene paralelo de mano de los bancos multilaterales, ¿no? Y en proyectos sobre todo de saneamiento y de carretera ha venido acompañado. Quizás en la generalidad no los conocíamos, pero bueno, profesionales que ya están dentro de eso, como Claudia mencionaba, sí que han experimentado ya y ahora pues bueno, le ponemos nombres y apellidos también, ¿no? A los contratos estandarizados, ¿no? ¿Qué desafíos y limitaciones esta asistencia técnica?
Primero, debería mencionar el tema de la falta de recursos. Entonces, cuando hablamos de falta de recursos, no solo estamos hablando del tema de financiación adecuada, ¿no? Sino que también tenemos que ver que en el contexto peruano, en el contexto de nuestro país, la falta de recursos muchas veces tiene también que ver con la falta de recursos profesionales para que se puedan dar. Si bien es cierto, nosotros tenemos un país en la que constantemente creemos que estamos en recesión y en crisis, que es cierto, no voy a entrar a hablar de la economía, pero que sí es importante mencionar que dentro de la administración, y además un ejemplo es Claudia, hay muchísimos profesionales muy bien capacitados y muy profesionales. Entonces, ¿qué quiere decir? De que tenemos que coaccionar en que esos profesionales participen también en estos contratos estandarizados, que participen dentro de todo ese organigrama que hay de asistencia técnica para que puedan apoyar lateralmente a todas estas infraestructuras que se van ejecutando, ¿no? Entonces, la falta de recursos, como mencionaba, no solo es un tema financiero, es también una mala adecuación de la financiación, una mala adecuación de la financiación para obtener buenos recursos. Creo que el principal recurso que hay es el conocimiento, es decir, en este caso la mano de obra como conocimiento para poder desarrollar. Podemos dar ejemplos que ha habido muchos proyectos. Hay un proyecto de servicio de salud que estuvo desarrollando la región de Loreto, en la que tuvo restricciones presupuestarias, ¿no? Que limitó que pudieran implementarse tecnología, ¿no? Médica. Y no es porque en sí no tuviera el dinero, sino que los procesos para que el dinero pueda llegar a veces son complicados, ¿no? O no se requiere de todo, no se optimiza esos procesos para que en el momento se pueda dar. No olvidemos que muchas veces los retrasos lo que das es perder el costo de la oportunidad. No es que no se tenga el dinero, sino que se tiene que tener en el momento que se tiene que ejecutar. Otro desafío también es la resistencia al cambio. Claudia lo mencionaba hace un momento, en la capacitación también, y los modelos y romperlo, Claudia decía, romper los moldes del personal del Estado, ¿no? Entonces, la resistencia al cambio nos pasa a todos. Cada vez que algo nuevo aparece, a todos nos cuesta volver a adaptarnos. Lo hemos percibido y creo que a nivel mundial, cuando tuvimos que estar encerrados por el tema del COVID y de la pandemia, y nos costó a todos o a muchos poder adaptarnos más que a la nueva tecnología, al uso en nuestro trabajo constantemente de esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, la resistencia de parte del personal es común. Entonces, ¿y eso cómo se rompe? Con capacitación, socializando de qué se trata esta asistencia técnica, socializando de que ese know-how es bueno para nuestro crecimiento profesional, porque eso no los quedamos las personas, no se lo va a quedar el Estado, porque el Estado al final solo es un nombre, sino somos las personas las que nos vamos a capacitar y la que esa resistencia al cambio al final es que nos va a dar posibilidades de poder obtener mejores oportunidades, ¿no? Entonces, es importante de que esa resistencia al cambio se rompa con temas de capacitación y socialización. De hecho, hay un estudio de la Universidad de la UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, que se hizo sobre el transporte público de Lima, ¿no? Pero claro, entrevistaban en sí a los operadores, ¿no? Al personal. Y ellos lo que estaban tenían mucha resistencia a las nuevas tecnologías, a cómo se iba a implementar, a cómo se iba a modernizar el sistema de transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque tradicionalmente se emplea de una manera y entonces el hecho de modernizarlo y además que la modernización, hablando como en metodologías ya de tecnificar todo, abruma, ¿no? Porque entra con todo, ¿no? Entonces, ese es importante, el tema de la resistencia al cambio. Después, el tema cultural. ¿Qué es lo que pasa con el tema cultural? Que igual tenemos una idiosincrasia como país, pero cada región de nuestro querido Perú tiene distintas idiosincrasias y distintas expectativas de lo que esta infraestructura va a aportar al ámbito en el que están desarrollándose, ¿no? Entonces, es muy importante el tema cultural. De hecho, Claudia mencionaba el tema de, que luego también lo volveré a mencionar, del Metro de Lima, pero por ejemplo, esta asistencia técnica que se ha dado
además que lleva una cabeza que es una mujer, que es la gerenta, que es Carmen de la Bunt, tiene la participación de muchos stakeholders, de distintas nacionalidades, o sea, con distintas perspectivas, no solo culturales, sino de distintas perspectivas técnicas de cómo desarrollar la implementación de la asistencia técnica de un metro, por ejemplo, de la línea 2 y 3, ¿no? Entonces, la desconexión cultural realmente para mí es el desafío. No la cultura en sí ni la idiosincrasia en sí, sino el desconectarnos, el no poder conectarnos unos con otros con un objetivo común. Otro desafío que también veo en el tema de la asistencia técnica es la evaluación o la falta de evaluación del impacto. O sea, si bien es cierto, hablamos de que hay toda una estructura que se inicia, que se desarrolla, ahora es el pensar cómo impacto en esto que voy a hacer. ¿Cómo hemos impactado? Voy a volver al ejemplo, bueno, voy a poner el ejemplo de Chavimochi, perdón, en el norte del país, ¿no? O sea, a veces la falta de evaluación de impacto lo que trae son efectos o controversias post la implementación, ¿no? O sea, con efectos o sociales o ambientales que al final no son aceptados por el resto de la población, ¿no? O por parte de los stakeholders, ¿no? Como mencionó hace un momento Claudia, ¿no? Hay, justo si no me equivoco, la carretera interoceánica eh, ha tenido bastantes efectos sociales en el transcurso, ¿no? De la disposición de cómo, de por dónde iba a implementarse, ¿no? Y sobre todo el tema de los medioambiental. De hecho, por ejemplo, hay un caso en la zona de la Charquía, en Málaga, que bueno, también voy a hablar de cosas que pasan afuera, que cuando se implementó, por ejemplo, todo lo que fue la energía eólica, hubo muchísimos problemas con las aves que eran de la zona, de la región, por el tema de que ya no podían atravesar o que morían, etcétera. Entonces, el impacto de lo que va a haber es importante, porque al saber lo que va a haber, o sea, podemos aceptar o no aceptar si esa evaluación concuerda o no. Y bueno, de hecho tenemos varios ejemplos en asistencia técnica ya privadas en el tema de minería, que como país hemos visto año tras año, siempre reclamos acerca del impacto que puede dar la implementación de esas excavaciones que puede haber mineras, ¿no? Pero hablamos también, cuando hablamos de estos desafíos y limitaciones, también es importante cómo podríamos hacer estas mejores prácticas, ¿no? Para que esa coordinación de la asistencia técnica se pueda dar, ¿no? Y bueno, empezando con lo último que decíamos de la falta de impacto, pues siempre hacer la evaluación inicial, ¿no? Es importante que la evaluación inicial contemple primero, y además lo mencionaba Claudia en el tema de la NI, la definición primero de todos los involucrados, de los stakeholders, o sea, todos los que son los que estamos involucrados para que a partir de eso, en la evaluación inicial, se pueda ver qué es lo que va a conformar cada uno de los intereses que conforman todos esos stakeholders, ¿no? Entonces es importante conocer, tener conocimiento técnico primero, por algo que contratamos una asistencia técnica, pero luego hay que ver cómo ese conocimiento técnico se traslada a las realidades locales que tenemos. Entonces, eso es muy importante para poder nosotros conocer si esta existencia técnica concuerda, ¿no? O lo que yo estoy llevando concuerda, ¿no? Al espacio en el que lo voy a implementar. Otro, la participación de los stakeholders, como decíamos. Después que yo analizo y detecto quiénes van a ser los interesados, tengo la participación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de ahí es importante el tema de la socialización y de conversar y de recoger también las expectativas que tiene uno. Eso es muy importante porque nosotros a veces en la asistencia técnica tenemos claro lo que queremos hacer, tenemos el fin último, quizás, ya que estamos hablando de obras, la obra que voy a ejecutar, pero nos olvidamos cómo participan colateralmente todos estos stakeholders, ya sea el Estado, el contratista, la sociedad, el usuario, o sea, dependiendo de que, a ver, si damos, por ejemplo, el tema de colegios, tenemos que saber que el usuario al final es el padre, es el alumno, cómo él va a experimentar ese colegio que va a vivir día por día, ¿no? Entonces es importante tener todo eso, ¿no? La socialización y la comunicación
De hecho, la participación se hace a través de talleres cuando estamos hablando de proyectos de gran envergadura para saber cómo se va a tratar. De hecho, en todos los proyectos que se hacen de tema de agua y desagüe, es muy importante hablar con las comunidades en las que se va a dar para poder tenerlo, ¿no? Otra cosa que podría hablar es de la planificación colaborativa, que se da justo con el tema de la participación de los stakeholders y planificar, ¿no? Ahora, no quiere decir que planifiquemos con todo. Uno tiene que partir de cómo es mi planificación y ahí envolver a todos los demás, ¿no? Y vuelvo a repetir el tema de la capacitación continua. Eso es indispensable para que todos los que vayan a intervenir y sobre todo las cabezas, y como comentábamos, romper los moldes, que me ha gustado mucho eso que dijo Claudia, puedan introducirse, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, la comunicación abierta de todo, la transparencia creo que es la mejor manera de mostrar las buenas prácticas que se están dando en este momento sobre la asistencia técnica, ¿no? De momento, bueno, eso es lo que les puedo comentar sobre esos desafíos, ¿no? Y las oportunidades que tenemos de hoy mismo tener la implementación de la asistencia técnica, que de hecho se da ya en nuestra ley de contratación del Estado. Sin embargo, ya con los contratos estandarizados, se está moldeando y adecuando, ¿no? Y hay una cosa importante que quiero mencionar, que a través de muchísimos años, todo el tema de las gerencias de proyectos o de asistencia técnica, siempre ha habido una especie de vacío, ¿no? En la que han sido ocupado a veces, digamos, más por temas legales o de normativa antes que de aspectos técnicos. Que no digo que sea mejor uno que otro. De hecho, tienen que estar asociados, ¿no? Entonces, cuando uno tiene menos relevancia es cuando empieza, digamos, que la falta de equilibrio, ¿no? Entonces, Claudia lo dijo, lo que se busca con los contratos estandarizados es la flexibilidad y el equilibrio de las cosas, ¿no? Y eso tiene que darse también en el tema de las asistencias técnicas. Así que muchas gracias, Carolina, por la oportunidad de comentar aquí sobre la experiencia de la asistencia técnica.